Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estamos hablando en un mano a mano con la vicepresidenta de la Nación, con Gabriela Michetti. Hay mucho para charlar. Es probablemente de los políticos en la Argentina con mayor índice de credibilidad, en un momento en donde tener credibilidad es extraño. Cualquier situación supone el descrédito o el enojo. Hoy en la agenda definitivamente hay muchos temas, pero hay dos que sobresalen. Uno, lo que pasa con el submarino, y otro, lo que ha pasado en Villa Mascardi con este joven de 22 años que murió en un procedimiento que todavía está siendo investigado. Es muy raro que todavía no podamos detenernos ni siquiera ante una situación dramática como los 44 o ante la muerte de un joven. Y me quiero detener un segundo en esto, tema que me gustaría consultarle a la vicepresidenta de la Nación. Hoy en la Argentina no se está debatiendo lo que ocurrió. Primero, condolernos con la familia de este joven de 22 años que ha muerto, que no se sabe en qué circunstancias. Y como no se sabe, lo que inmediatamente aflora en la Argentina es la grieta. Si uno es partidario del gobierno, este joven prácticamente fue a agredir a los albatros, a la prefectura, de una manera irracional, casi terrorista. Y si uno es opositor a este gobierno, lo que simplemente está diciendo es que, bueno, hubo una agresión absolutamente injustificada, hubo una represión ilegal. Me parece que lo primero que uno debería saber es qué clase de Estado quiere. Y en un Estado democrático, moderno, las fuerzas de seguridad están para eso, para garantizar el orden. Y cualquier persona que transgrede el orden sabe que, con límites, con la persuasión primero, pero luego con la aplicación de la fuerza dentro de la ley, puede sufrir las consecuencias de transgredir la ley. En ningún país del mundo sucede que si hay una agresión a una fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad deba tolerarlo pacíficamente. Yo he escuchado discusiones diciendo, después de lo de Maldonado, ¿a quién se le ocurre que la prefectura o quien sea puede ir armada a un procedimiento? ¿A quién se le ocurre que una fuerza de seguridad va desarmada a un procedimiento? Cuando el Estado le confía a una fuerza de seguridad la tenencia de las armas, es porque lo ha preparado, lo ha formado, y si hay un exceso, obviamente vendrá la sanción posterior. Lo que es muy impactante es que nadie ha visto un solo video de lo que ha ocurrido. Yo deseo, les cuento, que cuando se hizo este procedimiento, ordenado por un juez federal mandó a buscar a alguien que se había evadido, se haya filmado y podamos saber qué pasó. Evidentemente hay cosas que son para tener en cuenta. El proyectil que mató a este joven de 22 años pertenece al mismo calibre del que tenía la prefectura. Hubo un disparo que, por el modo en el que ingresó, da la impresión de que merece la investigación. Ahora, si no estamos dispuestos a que en el único lugar donde se pueda discutir esto es en la justicia y con argumentos, y no con grieta, me parece que estamos complicados. Hoy la impresión es esta: o hay represión ilegal, prácticamente dictatorial, o hay que hacerla nada. Y a mí me parece que en el medio hay un montón de cosas, que es donde transitan en el carril los estados democráticos y republicanos, que es la persuasión, la prevención, pero ante una agresión o ante una transgresión de la ley, la aplicación de esa ley con la fuerza que la propia ley da dentro del marco de la ley, y no estoy siendo redundante, estoy simplemente contándolo de cómo debe funcionar. Esto tiene que ver con lo que pasó en Villa Mascardi, con el submarino pasa exactamente igual, de vuelta se ha colado la grieta. Hay algo extraño que está pasando en nuestro país, en donde no debatimos de las cosas, sino debatimos de las personas. El mero hecho de que alguien pronuncie una opinión vale la pena para descartarla a priori, sin tener en cuenta la argumentación. Vamos a conversar con Gabriela Michetti, que ha venido, es la vicepresidenta de la Nación, y ya la recibo. Gaby. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Bien? Encantada de estar contigo. Un placer. ¿Vamos? Vamos. ¿De este lado? ¿Te complica la alfombra o no? No, está perfecto, está perfecto. Anduvo bien. Ahí estamos bien. Bueno, gracias por venir. Qué lindo este decorado. Es lindo. Es la intención de hacer una charla mansa de 50 minutos. ¿Cómo no? ¿Arrancamos? ¿Cómo no? Primera impresión con lo que pasó en Villa Mascardi con el integrante de la comunidad mapuche. Bueno, esto viene de lejos, me parece. No podemos aislarlo, ¿no? Porque la violencia y la agresión y la transgresión permanente de las reglas en este grupo, el RAM, viene siendo prácticamente cuestión habitual. De hecho, hay
ayer me mandaron por mensaje, por ejemplo, unas fotos de estancias quemadas, ¿no? De los cascos de las estancias, las casas, y todo eso lo hace el RAM. Entonces la gente vive con esa sensación de que hay violencia en su lugar, en sus tierras, y está generada por esta gente. Entonces en ese contexto es que el juez manda, porque el juez habían tenido un enfrentamiento justamente, manda a este grupo de 4 albatros a perseguir al grupo, digamos, y tratar de aprenderlos, digamos, ¿no? De detenerlos. Bueno, y sucede ahí el episodio. Yo creo que de la muerte, que obviamente de este muchacho, que ninguno, absolutamente ninguno de nosotros, del gobierno, de los ciudadanos comunes, de la oposición, va a querer o le va a parecer bien, ¿no es cierto? Todos queremos que en una situación de esas las cosas se resuelvan, si es posible, sin que haya ningún muerto. Pero lo cierto es que nosotros no podemos en este momento no darle el beneficio de la duda a los albatros, porque son ellos los que tienen el monopolio de la fuerza, lo tienen que ejercer porque son representantes del Estado argentino y tienen que cuidar a los ciudadanos de la violencia que ejerce un grupo de personas que está fuera de la ley permanentemente. Entonces, después veremos si se hizo bien el tiro, si no se hizo bien, porque todas esas cosas se investigan, ¿no? Cuando hay un muerto, obviamente se investigan. Y bueno, y si hubo alguna cosa que se hizo mal, habrá que trabajar muchísimo para que se eduque mejor a las fuerzas de seguridad. Pero la verdad es que nosotros en la Argentina tenemos que empezar a poner el ojo en esta cuestión de que el Estado tiene que ejercer el monopolio de la fuerza. Lo tiene que ejercer con la policía, lo tiene que ejercer con la prefectura, lo tiene que ejercer con la gendarmería, depende dónde. Y si es una cuestión externa o de una amenaza externa, lo tiene que ejercer con sus Fuerzas Armadas. Pero para eso existen y para eso vivimos en un Estado democrático que tiene como principal cuestión para que nos organicemos el orden. Hay un orden y ese orden tiene que ver con leyes que votamos y que deben cumplirse. Cuando una ley no se cumple, hay una fuerza de seguridad que tiene que ir a hacer su trabajo porque eso es lo que hemos acordado los ciudadanos. Entonces, tenemos que empezar a pensar que las cosas son así, porque si no, digamos, terminamos siempre viendo, primero a ver si hay... o sea, en vez de decir, bueno, qué barbaridad lo que están haciendo estos tipos, cómo están trabajando, cómo están generando tanto miedo a la gente que vive allá, en vez de mirar esa situación y ver cómo podemos hacer para que esa gente no haga eso, estamos viendo, pero ¿y habrán actuado bien? Seguro que le tiraron un tiro porque no tendría que tirar, y no sé qué. Entonces, siempre estamos del lado que no tenemos que estar, por lo menos en primera instancia. Yo te sigo casi completo lo que estás diciendo, porque es una discusión de organización de la sociedad. Absolutamente, de ciencia política, te diría. Claro, de ciencia política básica, ¿no? Digamos, vos cedés, la sociedad cede en el Estado organizado el uso de la fuerza. Si no sería la ley de la selva. Acá hay un dato, que hay un muerto. Sí. Por eso digo que en el caso de que haya un muerto, siempre se investiga después del hecho, siempre se investiga por qué está el muerto y si realmente la fuerza de seguridad actuó bien o mal. Porque puede haber sido una situación en la cual no tenía otra alternativa, porque si no, digamos, tenía que defender él mismo, porque parece ser que los atacantes son atacantes muy agresivos, muy violentos, que están con muchas armas y que además enfrentan, digamos, tienen máscaras de gas y antigas y bueno, y van enfrentando a la fuerza de seguridad. Tal vez no le quedó otra, pero tal vez no, tal vez el tiro ese no lo tenía que haber, fue un exceso. Entonces, eso se investiga. Eso se investiga, tiene su propia, te diría que tiene su propia sanción, si es que no fue correcto, en el marco de la fuerza y en el marco de la justicia, digamos, ¿no? La justicia de todos los ciudadanos. Pero, en principio, como decíamos con el presidente, démosles a ellos ¿cómo se llama? El beneficio de la duda, porque si no estamos siempre del lado de
los que están agrediendo, los que están haciendo, ellos mismos pintaron en la catedral cosas muy violentas, ¿no? Símbolos muy violentos y bueno, y ellos son eso. Entonces, es un grupo de personas que está amedrentando y que está invadiendo propiedad privada, que está haciendo cosas que nosotros, los ciudadanos, no queremos y hemos dicho que el Estado lo proteja, ¿no? Esta mañana Alberto Beretilnec, el gobernador de Río Negro, me dijo, es un grupo antisistema, violento, que va por una escalada política, de violencia política mayor. ¿Compartís? Sí, absolutamente, porque es como viene siendo. Y además nosotros tenemos una situación que es que la mayoría de los medios nacionales que parten de la Ciudad de Buenos Aires no están todos los días tomando lo que pasa en el sur con esta gente, que es todos los días un evento, porque o si no cortan una ruta, se meten en una estancia y la queman, y si no hacen eso, se transgreden una norma en un parque nacional. Están todo el tiempo generando transgresión, porque lo que dicen ellos es que, bueno, van a hacer la revolución, o sea, tienen una mentalidad absolutamente antisistema, y bueno, y parece ser que están como muy convencidos de que tienen que hacer eso. Es muy peligroso lo que están haciendo. El lugar de la discusión de la oposición al gobierno de ustedes es, por culpa de la represión en el gobierno de Macri murió Maldonado, por culpa de la represión en Villa Mascardi murió este joven. Y bueno, pero es que esas son las maneras de pensar que yo creo que son las que nos han llevado hasta acá, nos han traído a un Estado que no tiene ninguna fortaleza ni ninguna capacidad para realmente organizar la sociedad como la tiene que organizar. Entonces, en la medida en que las fuerzas de seguridad se sienten, digamos, como respetadas y se sienten con una espalda, digamos, atrás, que es el presidente de la Nación, que dice: yo no quiero delitos en el espacio público, yo no quiero que nadie transgreda las normas y vamos a tratar de hacer una patria que sea realmente lógica, razonable, que se presente al mundo como una nación respetuosa de las leyes. Bueno, entonces esas fuerzas de seguridad empiezan a actuar, y empiezan a actuar donde hay delito, no actúan porque sí. Entonces, después miremos, digamos, si hay o no excesos, pero primero establezcamos la lógica de quién es el que está transgrediendo las leyes, porque es impresionante cómo inmediatamente nos vamos para el otro lado y bueno, y parece que el delito no importa. Es más, ayer hablaba con un amigo mío que tiene una hija en el colegio secundario y me decía que le había venido a contar que no sé qué compañero de ella tenía 27 faltas y que no había pasado nada, que en realidad había pasado las 25, que son las que te dejan afuera, y que no pasó nada, que el chico siguió. Y entonces él me decía: ¿vos sabés lo difícil que es explicarle a mi hija que hay límites que no se pueden transgredir en la sociedad porque te condenan, porque hay una sanción? Si ya desde el colegio le permitimos a los chicos pasar el límite de asistencia, así que no pasa nada. Bueno, este es el país que hemos venido un poco construyendo, esa cultura. Viste que la palabra cultura tiene mil acepciones, pero a mí me gusta esa que dice que la cultura es lo que hacemos o cómo nos vinculamos con el otro, con la naturaleza, con la trascendencia, llamémosle como sea, y con nosotros mismos, cómo nos vinculamos. Entonces, esa manera de vincularse, esas técnicas que tenemos para vincularnos con el medio ambiente, cómo comemos, cómo nos vestimos, todo, bueno, y con el otro y con la trascendencia. Y yo digo, realmente la cultura argentina tiene sombras fuertes en ese sentido, porque nos hemos empezado a vincular de una manera tan flexible en todo, que al final vale todo, pero cuando vale todo terminamos en un problema grave, que es que el país no puede encaminarse a la otra parte que le toca a la democracia. Una cosa es votar los gobernantes, elegirlos, vamos, votamos, eso está garantizado, está fortalecido, hemos decidido la democracia como sistema. En 30 y pico de años eso está clarísimo. Ahora, nos falta la otra parte que la Argentina tiene enormes posibilidades de tener, que es la prosperidad, que es que la gente tenga bienestar, que es que vivamos con calidad de vida, porque el país da para eso. Entonces, ¿dónde está la falla? Y está la falla en nuestra cultura, está la sombra de una cultura que no respeta la norma. Para cerrar este tema, háblale a dos colectivos de personas. Uno más puede ser más amplio o no, que es el que hoy volvió a cantar
Macri, basura, vos sos la dictadura. Bueno, que repiensen, ¿no? Que reflexionen. Macri ha sido elegido por el pueblo y nosotros, creemos fuertemente en la democracia, pero en la democracia ejercida, no en la democracia del aire, ejercida, con un monopolio de la fuerza que tiene el Estado y que tiene la responsabilidad de ejercer, no la puede dejar pasar y hacerse el distraído, porque si no, entramos en una lógica de violencia que hoy existe en el país y que es muy grave, incluso para los niños, para los jóvenes, para todos los que son el futuro de la Argentina. Entonces, que reflexionen. Acá no hay ninguna dictadura, acá lo que hay es un gobierno elegido por el pueblo que está tratando de hacer cumplir la ley, que es una cosa básica, nada más que eso. Y al otro colectivo, que es una familia mucho más pequeña, más reducido, que es la familia del chico de 22 años que murió en este enfrentamiento con los albatros. ¿Qué les decís? Que, en primer lugar, que me da una pena enorme que hayan perdido a su hijo, porque yo enseguida, cuando alguien tiene un dolor, me pongo en el lugar, ¿no? Me sale naturalmente. Y no podría concebir, que mi hijo le pasara una cosa así. Entonces, primero que los acompaño, que los abrazo, porque me da enorme pena que pierdan su hijo, pero también decirles que esto que pasó en el contexto de una transgresión a la norma, ¿no? Y de un ataque que es un delito, de un ataque que no se debe hacer. Entonces, ahora veremos. Se harán las investigaciones necesarias y pasará lo que tendrá que pasar en relación con cómo fue la forma de trabajo de los albatros, pero en principio tenemos el dolor de la pérdida, pero también el contexto en el que se dio la pérdida, que no lo podemos obviar. Ayer vos le dijiste a Majul, lo reiteras ahora, demos el beneficio de la duda mientras dure la investigación, que alguna vez acostumbrémonos, la debe hacer la justicia, y la justicia tiene que estar a la altura, ¿no? Absolutamente. Eso, pero digo, a hoy, por la información que puede tener el gobierno, ¿no hubo exceso de parte de la prefectura? Yo no me animo a decir nada, Luis, porque hay otro tema que también los argentinos vamos a tener que me parece a mí que reflexionar y trabajar mucho, que son todos los temas estos de la cultura, de las sombras culturales que tenemos, ¿no? Tenemos muchas luces, muchas luces. La verdad que nuestra cultura tiene cosas maravillosas y los argentinos tenemos cosas maravillosas desde todo punto de vista, pero hay otras que no lo son y esas las vamos a tener que trabajar, y una tiene que ver con no conjeturar, no hacer lucubraciones sobre la opinión de tal o cual. Tengamos los datos concretos, esperemos que se termine lo que tiene que terminar y recién ahí digamos lo que pensamos, porque si no, en este momento, una vicepresidenta de la Nación diciendo lo que piensa o lo que sospecha o lo que fuera, te imaginás que es meterse en el ámbito de la discusión judicial o en el trabajo judicial, y yo creo que eso ya no lo podemos hacer más. ¿Eso cabe también para lo que dijo Carrió este fin de semana del submarino? No sé, ¿qué dijo? Que estaban muertos. Ah, cierto, que me dijeron que había dicho eso. A mí me parece que no hay que decir esas cosas. Me parece que, ella debe estar convencida, y siempre Lilita, cuando está convencida de algo, es muy taxativa, es muy vehemente y lo hace con el mejor espíritu, ¿no? Porque no es que lo hace de dañar algo, al contrario. Pero yo soy de la idea de que ahora tenemos que siempre esperar el dato, esperar la información, esperar el hecho para poder opinar, porque lastimamos, enredamos, hacemos cada cosa, que después, cuando viene la verdad, estamos todos en otra. Entonces me parece que hay muchas cosas que aprender de esto que está pasando, ¿no? Es difícil lo que está pasando, es duro lo que está pasando, pero me parece que son consecuencias claras del problema que tenemos en no trabajar con la verdad, con los datos, con la información, en elucubrar, en opinar de la opinión, ¿no? En esto de transgredir total, no pasa nada,
y violentar a la gente, porque la verdad es que el RAM violenta a la gente que vive allí. Entonces, me parece que son todas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que reflexionarlas porque hay mucha gente que quiere un cambio y este es el cambio. El cambio tiene que ver con esto, con cómo nos comportamos frente a estas situaciones. Digo, cuando Carrió dice están todos muertos, corre por cuenta Carrió. ¿No es opinión del gobierno? No. El gobierno lo único que está haciendo ahora es centrar toda su energía, toda su te diría, tarea, responsabilidad, horas de trabajo, todo lo estamos centrando en la búsqueda del submarino y la búsqueda de los tripulantes. Estamos en esa lógica, tratando de que hoy sea ese nuestro foco y no cualquier otro. Ese es nuestro foco. Mientras tanto, seguimos trabajando, obviamente, en mi caso, las cosas que tengo que trabajar en el Senado, las que tengo que trabajar en el área de discapacidad, en el área de los trabajos. Pero también hacemos todas las reuniones del día a la mañana con el presidente, todas centradas en cómo vamos con la búsqueda del submarino. Yo comparto con vos este diagnóstico. Me parece que hay cosas urgentes y cosas importantes. Y hoy lo urgente es obvio. Absolutamente. Se trata de encontrar el submarino. Absolutamente. Y mi deseo es que con vida a los 44. En lo importante está todo lo otro. Sí. ¿Se barajó en algún momento la renuncia de Oscar Aguad? No, que yo sepa. No, ni lo escuché. ¿Y cómo crees que eso debe ser? Ya te lo pregunto como integrante del gobierno. ¿No debió haber dado un paso al costado el ministro que estaba a cargo de la cartera donde ocurrió esto? No lo sé, porque es otra de las cosas que me parece que hay que tener en cuenta una vez que sepamos lo que pasó, porque no sabemos lo que pasó. Oscar Aguad acababa de llegar al ministerio, ¿no? Y me parece que eso, digamos, tiene su peso también, ¿no? Acababa, hacía un mes. Y además no tenemos la claridad sobre lo que pasó. Si tenemos claridad sobre lo que pasó, podemos decir, bueno, se actuó mal o se actuó bien, pero la verdad es que hoy no se puede juzgar, me parece, ni al ministro ni a nadie, ¿no? El qué pasó todavía no está claro. No está claro, porque hasta que no tengas el submarino, hay muchas conjeturas. De hecho, los mismos integrantes de la Armada, que son personas que tienen una vocación que han mostrado estos días, ¿no? El papá de uno de ellos, que es una persona amorosa, hablando y con una fortaleza y hablando de lo que significa para ellos el mar y la vocación de cuidar el mar, que tiene muchos recursos para la Argentina, que todavía no hemos explotado, pero tiene muchísimos recursos para nosotros, y cómo lo cuidan, y ellos la vocación sobre navegar los submarinos, y uno se da cuenta ahí cuántas cosas no conoce, ¿no? Cuántas cosas están ahí y en el fondo hemos ninguneado, como diciendo, bueno, los militares, como si los pusiéramos en el mismo lugar que los militares que estuvieron en el 76 al 83. Y la verdad es que son gente que no tiene nada que ver. Esta es gente que está vocacionada por lo que hace y lo hace realmente con profesionalismo. El papá decía, yo no sé qué puede haber pasado porque ellos saben hacer todo y lo saben hacer con las luces apagadas y lo saben hacer con las luces prendidas. Bueno, todo eso es lo que vamos a tener que investigar luego, ¿no? Si se encuentra el submarino. En 10 días, un poquito menos, le tenés que tomar juramento a Cristina Kirchner. Sí. Mira, yo tengo una preparación al respecto de trabajar como vengo trabajando en el Senado naturalmente, ¿no? Con una forma de hacer cumplir el reglamento, de hacerlo cumplir para los propios y para los ajenos. Se me enojan los propios por ahí a veces, pero bueno, es la única manera de tener, obviamente, la norma. Sí, sobre todo la autoridad moral, ¿no? Porque si no tenés ninguna posibilidad. Antes había una cosa así como que era natural y se bancaba un poco el hecho de que a los propios el presidente podía darles. Yo creo que no es así, yo creo que las cosas son como el reglamento dice, y así. Bueno, hemos tenido algunas peleitas con eso, pero sí, vamos a hacer eso. Yo creo que si la expresidenta viene con una lógica de trabajo como alguna vez tuvo en la Cámara, ¿no? En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se podrá trabajar normalmente, digamos. Si viene con otra lógica, la lógica más de la presidencia y de los estruendos, digamos, bueno, será más difícil porque el Senado tiene una cultura, llamémosle así, de mucho respeto de unos contra bien distinta de diputados. Sí, bien, sí. El pasado mañana, ¿cuándo toman el juramento? El 20... Ay, ahora me mataste. Creo que es dentro el miércoles. El miércoles que viene. No sé el número.
Margarita Stolbizer en algún momento dijo hay que promover que no ingrese Cristina. Bueno, yo soy muy cuidadosa con ese tema, ¿no? A mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado porque, digamos, las investigaciones están en marcha, pero todavía no hay un procesamiento, digamos, en última instancia y una condena. Entonces, a mí me parece que esas cosas hay que tratarlas con cuidado, porque los antecedentes que quedan son difíciles, ¿no? O sea, después cualquier desafuero es posible y no se puede hacer eso porque estamos violando la voluntad del pueblo. Bueno, debido. Bueno, lo de debido tenía una lógica porque había, digamos, habían surgido ¿cómo se llama? Las pruebas y la documentación y de manera muy de un juez de exactamente, el pedido del juez, pero en este caso me parece que tenemos que ser cuidadosos y bueno, y ir viendo. Por supuesto que la expresidenta tiene serias posibilidades de tener problemas en el tema de los fueros y todo eso, porque la cantidad de causas que la incriminan son enormes y además porque tal vez un juez pueda pedir el desafuero, digamos, pero por ahora me parece que no hay que hacer eso. ¿El gobierno está obsesionado con ver a Cristina presa? No, ni obsesionado ni no obsesionado, digamos. Si hay algo que hemos logrado, creo yo, que es bueno que hayamos logrado eso, porque al principio parecía que había como una cosa de en la campaña, ¿viste? Bueno, que mejor que esté Cristina, porque entonces así tenemos un enemigo que es hacemos una polarización. Y a mí nunca me gustó eso, porque eso es lo que a mí me parece que te vuelve a poner adentro de la política fuera de la gente, ¿no? En cambio, si vos en la campaña estás obsesionado, como siempre nos pasó a nosotros, por ver cómo le mostrás a la gente qué más cosas podés hacer, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, qué más podés hacer, qué otro proyecto lindo podés sacar, cómo lo vas a hacer, que en vez de estar peleando con el otro para que se polarice la elección. A mí me parece mucho más sano para la campaña, para la gente, para uno mismo, para la política, eso, competir con uno mismo, ¿no? Yo comparto, pero Cambiemos no hizo campaña en la polarización. A mí me parece que la polarización se dio naturalmente, Luis. O sea, no había manera de que no haya polarización, porque al estar Cristina de candidata, es obvio que se polariza a la gente, digamos. Entonces, no es que buscamos la polarización, es que al estar ella de candidata se polariza. Y entonces, bueno, medio queda esa alternativa. Ahora, por ejemplo, yo hice campaña en 17 provincias. Yo no hablé de Cristina todo el tiempo, salvo la pregunta que me hacían así en el Senado, pero yo no la nombré. Todo el tiempo me dediqué a hablarles a los ciudadanos de las cosas que faltan hacer, de lo que queremos hacer, de valorar el esfuerzo que están haciendo para poder sacar adelante el país. Así que fue polarización hasta cierto punto, digamos, ¿no? ¿Qué te hace más ruido desde la cátedra de la presidencia del Senado? ¿Ver a Cristina o ver a Menem? A mí me hace ruido las dos cosas, porque a mí me parece que es una cosa muy rara que en la Argentina los expresidentes terminan siempre en la Cámara de Senadores, ¿no? Está Adolfo Rodríguez Sá, está Cristina, va a estar Menem. Y a mí me parece que eso no hace más que marcarnos lo que nos ha pasado, porque en la mayoría de los casos esa ida a la Cámara de Senadores tiene que ver con esto de cuidar fueros, ¿no? Cuidarse con los fueros. Y la verdad es que, digo, qué pena que tengamos presidentes que necesiten hacer eso, expresidentes que necesiten hacer eso, y no expresidentes que puedan andar por la calle tranquilos, como andaba Arturo Illia, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso no es bueno. Es algo como contranatural, ¿viste? En otros estados donde las cosas funcionan bien y donde realmente hay un respeto a la norma, los presidentes son respetados porque no hacen barbaridades con la corrupción, esos presidentes terminan teniendo un rol importante, porque hasta son casi como consultores digamos, de los presidentes en ejercicio. Estadistas, ¿no? No, estadistas, exacto. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Se disolvió el club del helicóptero? Sí, a mí me parece que ya está claro que el gobierno gobierna, digamos, ¿no? Y que no hace falta peronismo para poder gobernar. Es más, el peronismo me parece que está en un momento de mucha necesidad de rearmarse y de encontrar una lógica del siglo XXI, superadora.
que en todo caso, si después de nosotros vienen ellos, que realmente puedan hacer las cosas mejor que nosotros, ¿no? Entonces, me parece que hay toda una generación más joven y que tiene como también una lógica más institucional, que está pensando en eso, y ojalá que puedan hacerlo, ¿no? Porque los que son utilitarios, los que son, ¿cómo te podría decir?, como aprovechadores de la situación, ¿no?, oportunistas, esa gente ya quedó bastante relegada, ¿no? Entonces me parece que ahora hace falta que se constituya un peronismo que sea realmente institucional, que sea respetuoso de la institucionalidad. Ahí sentado, Jaime Durán Barba dijo que pensaba en la posibilidad de la reelección, de aspirar a la reelección de Mauricio Macri, y lo pensó acompañado por vos. ¿Aspirás a ser reelecta como vicepresidente? Yo, en este caso, mira, he decidido que será Mauricio el que defina, ¿no? Digamos, yo creo que yo he tratado de hacer ahora una vicepresidencia que ponga una vara muy alta para adelante, porque es una vicepresidencia que tiene mucho trabajo. La vicepresidencia antes era un poco la suplencia de... Ahora tenemos trabajo en el Ejecutivo, estamos haciendo la política de Estado de discapacidad, nada más ni nada menos. Tenemos una agencia autárquica que tiene más presupuesto que los ministerios. Estamos haciendo un proyecto de generación de empleo con la industria del artesanado, valga la contradicción, pero queremos generar mucho artesanado de buena calidad en la Argentina para generar trabajo que la Argentina tiene como hacerlo, y lo estamos haciendo desde el Estado para que pueda explotar y pueda alargar bien, y en 5 años tener 5, 6, 7, no importa, dejarlo preparado en todo caso, pero que pueda tener una explosión en la capacitación del empleo. Lo hemos visto en otros países y lo estamos trayendo acá. Y estamos también con los viajes, de búsqueda de negocios y de búsqueda de inversiones y de apertura de mercados, que es mi profesión de base. En el Senado estoy dando vuelta a todo, está todo pata para arriba porque estamos haciendo obra, recuperación de patrimonio que hacía como 70 años que no se hacía. ¿Te alcanza con 4 años para eso o aspirás a hacer...? No alcanza, obviamente que hay que seguir, pero lo que quiero es que el presidente tenga la tranquilidad, ¿viste? Tranquilidad, porque lo que más necesita es paz, y eso es lo que yo le trato de dar. Estoy al lado de él, estoy en las reuniones de coordinación para ayudar con mi mirada a las cosas que por ahí me parece que están, digamos, mejor o peor, y participo de eso, lo acompaño, tenemos reuniones a solas para ver cómo voy yo con los temas míos, así que si él cree que esto es una ayuda, bárbaro, y si no, que decida otra cosa. Los periodistas nos encanta hacer locuraciones a 2, 4, 6 años. ¿Te anotás en la asociación? Digo, se dice Marcos, se dice Horacio, se dice María Eugenia. ¿Te anotás en los... No me anoto, no. No quiero ser... No sé, no tengo la ¿cómo te podría decir? La convicción necesaria para ser presidenta. ¿Y jefa de gobierno de la ciudad? Bueno, jefa de gobierno de la ciudad quise ser, ¿no? Después de haber perdido la interna, no sé si volvería para atrás, creo que no. Yo he llegado a un lugar en el que... siento que ha sido, ¿cómo te explicarte?, el privilegio de tener el honor, enorme honor, de poder representar a los argentinos nada más ni nada menos que en la vicepresidencia, y además en una vicepresidencia que el presidente, digamos, acompaña como un lugar de trabajo, como si fuera un ministerio más. Y digamos, y que le pide cosas y que trabaja con él con los temas internacionales. Es una maravilla. Entonces yo no sé si después de esto me da ganas de volver a hacer otra cosa que ya, no sé, creo que no. ¿Y a quién anotás? ¿A quién ¿En la jefatura? En la sucesión de Mauricio Macri. En la sucesión. Mirá, creo que hay personas extraordinarias. Está Marcos, está María Eugenia, está Horacio, Rogelio, Esteban Bullrich. A mí me parece que hay mucha gente que tiene... ¿Rogelio Frigerio y Esteban Bullrich como candidatos a presidente? A mí me parece que tienen cómo hacerlo. Por supuesto que tal vez no necesariamente en el 23 o en el 19, que va a ser probablemente Mauricio el candidato, pero tienen, ¿cómo te podría decir?, la fortaleza necesaria, la entidad, la vocación. A mí me parece que son personas que pueden ser
que pueden ser presidentes también. Pero son todas opiniones mías, totalmente personales. Jaime Durán Barba es... ¿Qué cosa dentro de la estructura de ustedes? Bueno, es una persona muy importante en el sentido de que la comunicación política hoy, Luis, es algo trascendente, ¿no? Si uno no tiene la comunicación, digamos, bien hecha digamos, y en el minuto y pensada y con estrategia, es muy difícil que vos logres mantener una línea, un perfil, un horizonte. ¿Por qué? Porque hoy la gente está todo el tiempo mirando la información, entonces tenés que informar. Y a mí me parece que Jaime es una persona de las mejores que yo he conocido en el ámbito de la consultoría política en comunicación política. Y a mí me parece que él es eso, es nuestro consultor en comunicación política. ¿Cuánto hace que no podés caminar? Ay, me mataste. Del 94, olvídate conmigo. Diciembre del 94, espera, diciembre 2004, 23, 2014. 23, ¿no? ¿La mitad de tu vida? Sí, más o menos, sí. No, un poquito menos. Yo tengo 52. Qué amoroso que sos. Estoy haciendo un piropo. Qué amoroso. 23 y 23, 46. Sí, tenés razón, 46. Casi la mitad de tu vida. Pero sí, 23. ¿Es otra tu vida? Yo creo que en lo espiritual o en lo, digamos, en mi ser, y mi identidad y mis atributos y todo eso, no, porque, digamos, soy muy parecida a lo que era. Y además porque el accidente lo tuve a los 29 años y creo que no tuve mucha reflexión ni mucha conciencia en ese momento de lo que significaba. Yo soy muy de ir para adelante, ¿viste? Y entonces la realidad es esta, bueno, vamos con esta realidad. La realidad es esta otra, vamos con esta otra. Y entonces me adapto muy rápidamente, que algunos dicen es negación, y qué sé yo, a mí me parece que son mecanismos de defensa para seguir viviendo con alegría. Pero bueno, muy rápidamente empecé con mi rehabilitación y volver al trabajo y ser independiente y poder vivir sola y viajar sola. Pero recién te diría que ahora, después de los 50, es que yo empiezo a encontrarle significado a todo en mi vida, ¿no? Es como que miro para atrás y empiezo a encontrar significados, empiezo a encontrar el porqué de las cosas. ¿Incluso al no poder caminar le encontrás significado? Sí, le encuentro el significado de, por ejemplo, hoy soy vicepresidenta de la Nación y estoy llevando la política de discapacidad al máximo nivel que se puede llevar, jerárquicamente hablando, que es al nivel de la presidencia de la Nación. Y con una estructura que va a probablemente hacer una política de Estado que deje huella y que marque realmente la calidad de vida que necesitamos para muchas de las personas, sobre todo las que tienen discapacidad y pobreza, ¿no? Sobre todo ellas. Yo no sé si eso lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el accidente. Porque yo hoy estoy liderando eso porque estoy en una silla de ruedas, como lo lideró Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, o por ejemplo andar por la calle, y que me ha pasado 1000 veces, que las mamás, sobre todo las mamás, de los chicos con discapacidad, se me acercan y me dicen, no sabés lo que te tengo que agradecer, porque, ¿qué hice? Porque solamente cuando apareciste y fuiste vicejefa de gobierno y después diputado, lo que fuera, y te hiciste conocida y ahora sos vicepresidenta, vos no sabés cómo le cambiaste la vida a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque, bueno, siendo persona con discapacidad se puede hacer lo que uno realmente desea, si lo sueña. Entonces, todas esas cosas, digamos, para mí son extraordinarias, ¿viste? Y no las hubiera podido hacer, ¿no? ¿Te enojaste o superaste el enojo del accidente? Creo que no me enojé. Creo que me puse triste. A mí me cuesta mucho enojarme. Yo soy más de ponerme triste, ¿viste? Algunos me dijeron, bueno, Dios manda estas pruebas. Y yo decía, no, por lo menos el Dios que yo creo no manda ninguna prueba, digamos. Esto tiene que ver con mi decisión de apretar el acelerador para pasar a una persona, a un chip, y no tirarle tanto
una vez que le había pasado, no tirarle tanta tierra. Entonces me traté de alejar y metí la pata en el acelerador, el auto tuvo una falla mecánica, se dieron un montón de cosas. Y Dios no tiene nada que ver con esto. En todo caso, Dios hizo que mi hijo no fuera con nosotros, que tenía 2 años, y que quién sabe qué hubiera pasado con él, ¿no? Tan chiquito. Entonces, y que Eduardo no tuviera nada, mi ex marido no tuviera nada, ninguna secuela, tuvo una herida, pero no le quedó ninguna secuela. Y digo, yo creo en ese Dios, ¿no? En el que protegió por lo menos a la gente que estaba conmigo. Pero no me enojé, me puse triste a la mañana el primer año, cuando estaba mucho tiempo en la cama, me acuerdo perfecto de abrir los ojos y ver la silla de ruedas al lado y lloraba y después empezaba a mover los brazos. Eduardo por ahí me traía un mate o charlábamos un rato e inmediatamente decía, bueno, gracias que se me mueven los brazos, ¿no? Como viendo las cosas buenas que me habían pasado, porque me podría haber lastimado las cervicales. Así que bueno, así fue. ¿Y hoy ves la silla de ruedas? No, hoy ya ni la veo, ¿viste? Es como, está como metida dentro de mí, no sé, es como parte de mi cuerpo, ¿no? No tengo una cosa de mirar la silla como hacía antes, no. Ahora me siento, me paso, me voy a un lado, me voy al otro y estoy totalmente, digamos, como independiente y, no sé, salvo que por ahí agarro un difícil y hay que pedirle a los chicos que me ayuden. Si no, estoy haciendo una vida total. Me he ido en avión a países, a cualquier país, y me he ido sola antes de tener la vicepresidencia, la custodia, y lo he hecho perfecto. O sea que no, ahora estoy bien. ¿Nos morimos y qué pasa? Bueno, yo creo que tenemos un Dios que nos ama. Entonces estoy convencida que nos tiene preparado algo, ¿no? Yo no creo que se termina todo ahí. No sé qué es, no tengo ni idea, no me lo imagino, pero tengo la idea de que algo hay, ¿no? Algún espíritu seremos y algo haremos. Vos decís que, para ponerlo en términos de la formación tradicional argentina del cristianismo, ¿hay paraíso, purgatorio y infierno? A mí me cuesta muchísimo creer en el infierno, muchísimo. Ponele que hay. Sí. ¿A dónde vas? No sé, creo que al infierno no. Creo que al infierno no. Tal vez, obviamente, soy una persona con muchas debilidades y faltas, como cualquier otra, ¿no? Pienso, defectos. Tal vez pase un poquito el purgatorio y después vaya al cielo. ¿A dónde va Cristina? No sé. Será Dios el que lo decida. No sé. ¿Te la imaginas vecina de purgatorio? Sí, puede ser. Puede ser. Cuando se habla de política y cuando se habla de mujeres, hay siempre una mirada bien machista. Si la mujer tiene carácter, es una sacada, y si no, es débil. Definite desde este rango. ¿Cómo te definís políticamente desde el lado del género? Yo creo que soy una mujer que intenta poner en juego lo femenino. Entonces, yo tengo la idea de que lo femenino tiene ciertos rasgos, ciertos atributos, que no es la mujer y el hombre, es lo femenino y lo masculino, porque tal vez vos puedas tener cosas de lo femenino y yo pueda tener cosas de lo masculino, digamos, porque son atributos distintos. Obviamente vos vas a tener más de lo masculino y yo más de lo femenino, porque somos hombre y mujer. Pero te quiero decir que yo trato de poner en juego eso, y entonces soy, digamos, una de las mujeres que intenta, digamos, hacer puentes, reunir a la gente. En mi casa se han producido, no sé, cientos de reuniones políticas en las que ha habido gente que nunca jamás se juntaría en público, se sacaría una foto en público. Y yo los he traído a casa para poder charlar, para poder ver si podemos acercar posiciones. De hecho, antes de que se formara Cambiemos, los radicales, la coalición, el PRO, todo eso era lo que yo trataba de unir permanentemente, ¿no? Hemos hecho grupos de trabajo, que los hacíamos también en casa. Entonces, a mí me gusta mucho esto de ser una mujer que tiende puentes, que trata de unir. Entonces, por supuesto que tengo las dos cosas, tengo mucha vehemencia, mucha firmeza a la hora de defender mis convicciones. Cuando tuve que defender la convicción de que era bueno para todo el grupo
y además para mí, porque no era solo que yo quería ser jefa de gobierno, sino que yo había analizado mucho qué podía pasar en esa elección si no hacíamos una interna y si no le poníamos el foco al PRO. Digamos, podía ser una elección que terminara complicada. Entonces, de hecho la ganamos por 2 puntos, o sea que fue bastante cierto lo que yo pensé. Entonces, ahí me mantuve en mi convicción con mucha fortaleza. Y difícil. Era dificilísimo hacerlo. Es más, algunos varones me dijeron, yo ni loco hago lo que vos estás haciendo. Estuvieron en la reunión en la que yo le dije a Mauricio que quería eso y que creía que era lo mejor y que él se estaba equivocando. Y que esto era una convicción, que no era un enfrentamiento, ni mucho menos, pero que yo le había dicho a él que cuando estuviera en una situación en la que yo veía que él me estaba proponiendo algo que terminaba en un precipicio, yo no iba a ir ahí, iba a tratar de ayudar. Entonces tenía tal convicción de que era bueno hacer la interna, porque total, si perdía, igual era bueno, o sea, porque le hacía bien al partido y le hacía bien a él. Bueno, no lo terminé de convencer, pero al final sucedió eso, fue bueno para todos. Y lo pude sostener, o sea que si yo tengo que sostener una convicción, soy vehemente, soy firme y soy dura, digamos, en eso. Pero en la práctica cotidiana soy muy de juntar, trabajar en equipo, digamos, siempre hacer las cosas con otros. ¿Y eso te parece que es una mirada femenina? Aquí sentado Jorge Rial dijo que era amigo de Mauricio Macri, pero ya no lo trata más, que cuando uno llega a ser presidente cambia, inevitablemente, porque el poder te obliga a cambiar. ¿Cambió Macri en lo que vos ves? Creo que puedo decir que sos amiga de él. Sí, él me dice hermana menor, me dice. Sí cambió. Yo creo que sí, que algunas cosas de su vida cambiaron, digamos, ¿no? O sea, está por ahí como más, mucho más organizado su día, mucho con menos libertades, mucho más preocupado, digamos. Pero no creo que haya cambiado en las relaciones afectivas, por ejemplo. Mauricio es una persona muy franca, muy, ¿cómo te podría decir?, muy auténtica, no tiene vueltas, ¿viste? Es muy como lo ves. Entonces, en eso no creo que haya cambiado. No creo que haya cambiado. Al contrario, te diría que sigue siendo la misma persona. Fíjate que los fines de semana se van a la quinta de toda la vida, que hizo el padre y desde que ellos eran chiquititos. Y se va ahí porque necesita sentirse, digamos, como era siempre, ¿no? En la familia, en su lugar. Y uno podría decir, bueno, él, ¿no? Como podría ser como alarde de irse a otra casa o hacer... Y sin embargo él sigue siendo una vida, digamos, en ese sentido, en el momento que tiene su libertad, la sigue siendo parecida a la que hizo siempre. Estamos a poquito de 2 años de gestión. ¿Es el gobierno soñado o el gobierno que pudieron? No, es el gobierno que pudimos, claramente. El gobierno soñado hubiera sido, digamos, encontrar las cosas menos complicadas, ¿no? Menos difíciles de los que las encontramos. Pero sí también hay el sueño de trabajar para cambiar las cosas, ¿no? Y no ¿cómo te podría decir? Y no vacilar en eso, no quedarnos, tal vez con tiempos un poco más extendidos, pero con la convicción absoluta de que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y si son medidas que no son muy populares, las tenemos que hacer igual, porque eso es liderazgo. Estamos muy acostumbrados en la Argentina a que el presidente tiene que hacer cosas que sean todas populares, ¿no? Todas que les caigan bien a la gente. Y la verdad es que los líderes reales, los que llevan una sociedad a un estadio mejor del que tiene hoy, todos toman decisiones complicadas y complejas, y algunas que no son muy queridas por la población. Pero nos acostumbramos a eso, ¿por qué? Porque vivimos en demagogia y en populismo. Yo creo también eso, pero también creo que hay otras que son decisiones que, más allá de que sean buenas o no, son insostenibles. Digo, pongo un ejemplo de estos días. Hoy el jubilado cobra menos de 7.000 pesos. Y vos le pedís un esfuerzo con el costo de vida, con la inflación, con los aumentos. En realidad,
a ver, yo creo que lo que nosotros dijimos es una cosa que me parece que es razonable en términos de lo que impacta la masa previsional en los recursos que tenemos y en el déficit que tenemos. Porque si no, no va a haber jubilados dentro de 10 años o 5. Entonces también tenemos que cuidar lo que pasa con el futuro. Ya tenemos un agujero enorme en el tema previsional. ¿Qué pasa? Digamos, en vez de hacer las cosas como había que hacerlas, se hicieron a la repartija como de lugar, sin controlar nada de lo que puede suceder más adelante cuando no tenés las commodities a semejantes precios y no tenés China a 9% y el sudeste asiático también al 9% crecimiento. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros decimos, no queremos que pierda poder adquisitivo el jubilado, por supuesto, cosa que sí pasó en otras veces en la Argentina, con medidas que se tomaron. Acá no, acá es decir, queremos que el jubilado tenga este poder adquisitivo y además, si la economía crece y los salarios también crecen, también va a tener un crecimiento. Lo que no podemos hacer es sostener el crecimiento que venía teniendo, porque ese crecimiento que venía teniendo es el que nos dispara la masa previsional a cualquier lado y nos hace que ninguna persona, nosotros dos, no importa, porque de alguna manera podemos ahí, digamos, podemos ir buscando la manera de vivir más adelante. Venderé mi casa, me compraré una más chiquita, bueno, pero lo cierto es que hay un montón de jubilados que no pueden, necesitan eso. Por ahí hay dos jubilados en la casa y entonces tienen 14 o 15 mil pesos los dos juntos. Bueno, entonces eso no puede perder poder adquisitivo. Tiene que ir con la inflación, sí o sí, pero además, sumado, ahora le pusieron, nosotros le habíamos puesto el PBI. Si crecía el PBI, bueno, crecía la jubilación. Ahora le pusieron en la oposición el crecimiento de los salarios, que le da un poquito más de crecimiento. Perfecto, lo aceptamos, pero siempre pensando, Luis, que tenemos que hacer sustentable lo que hacemos, siempre sustentable. Entonces, cuando crezca la masa de recaudación, cuando podamos ir sobre la economía en negro, cuando podamos buscar todo lo que hace falta para que realmente paguen los que tienen que pagar y tengamos una recaudación como debe ser, y además la economía creciendo, y eso también te hace crecer la recaudación, ahí sí podremos decir, bueno, la masa previsional de la Argentina es esta, y tantos trabajadores se necesitan por cada jubilado, que lo hace cualquier país del mundo. ¿Sabes qué pasa, Gabriela? En el mientras tanto hay un jubilado que no puede esperar y cobra 7.000 pesos. Pero a ese jubilado nosotros, fíjate que nuestro gobierno fue el gobierno que no se le puede decir que no tiene sensibilidad con los jubilados, porque digamos, es el primer gobierno que toma el toro por las astas de los juicios laborales, de los juicios previsionales, y dice, vamos a pagar los juicios previsionales, y hay un montón de jubilados en la PRIA, no sé, la cantidad de gente que me para con ese tema, gracias, bueno, hay un montón de gente que recompuso sus saberes porque, digamos, se habían hecho mal. ¿Qué hacía el gobierno anterior? Usaba ese dinero para repartir para otras cosas, claro, ¿no? Y en este caso se hizo lo que había que hacer. Se nos termina el tiempo. ¿Macri se va al cielo o al infierno? No, yo creo que definitivamente se va a ir al cielo porque... ¿Ni purgatorio? No, con purgatorio todos tenemos purgatorio, creo que todos tenemos que pasar por alguna cosa. Santos, los santos no. Estuve en la beatificación de una argentina cordobesa el sábado, muy linda, una misa muy linda que se hizo en Córdoba, Beata Catalina de María. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, contaban la historia, las cosas que se había hecho y todo eso. Yo pensaba, bueno, nos hacen falta estos faros, ¿no? Porque son valores y virtudes tan importantes que a veces hemos dejado de lado tan así, ¿no? Como si no importara nada. Así que me hizo bien eso. Bueno, no, lo que digo de Mauricio es que fue lo que siempre me impactó y ahora con más razón, es que definitivamente es una persona que podría haber tenido una calidad de vida distinta, ¿no? Eligió esto, que es también un esfuerzo, ¿no? Y es un esfuerzo, es una preocupación y es una responsabilidad. Y eso me parece que vale. Hay que hacérselo valer, porque si no, no estamos viendo la realidad, ¿no? ¿Cuánto hace que no hablas con Francisco? Desde noviembre, el noviembre pasado, casi un año, que no hablé porque no fui todavía. Yo voy cuando él me dice que quiere ir, que quiere que vaya, así que ¿Fue tu confesor? Sí, fue mi confesor. ¿Por qué no viene?
Yo, viste, no sé muy bien, ahí me parece que hay como una, no sé, una cantidad de gente que le dice, que le da información medio rara. Y él que debe tener como el temor de que se produzca acá una situación política y no pastoral, ¿no? Que como que termine siendo una visita politizada y no pastoral. Entonces eso me parece que lo hace ir para atrás. Está claro que va al cielo, Francisco, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.